Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y expectación en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, en el universo de las redes sociales. Se trata de un reciente revuelo que ha involucrado a dos de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de ambos, al igual que nosotros, y están ansiosos por saber qué está pasando. Así que prepárense porque vamos a desgranar este asunto con todo lujo de detalles. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. El tema que nos trae hoy aquí es un tanto jugoso, y ha dado mucho de qué hablar. Específicamente vamos a analizar las recientes publicaciones de Kerem Bürsin, donde parece estar alardeando de su físico, y cómo esto podría interpretarse como una respuesta o una indirecta hacia Hande Erçel, su expareja y colega. Sabemos que la relación entre ellos, tanto personal como profesional, siempre ha sido objeto de un intenso escrutinio. Sus fans, cariñosamente conocidos como Keremde, siempre están atentos a cada uno de sus movimientos. Y cuando hay algo que pueda relacionarles, la pólvora se enciende. Recientemente Kerem ha compartido varias fotos y vídeos en sus redes sociales que, para muchos, no son solo una muestra de su dedicación al ejercicio y a mantener un estilo de vida saludable, sino que también podrían tener un significado más profundo. Estamos hablando de imágenes donde se le ve luciendo su increíble figura, sus músculos bien definidos, y una energía desbordante. La pregunta que todos se hacen ¿es esto una simple celebración de su bienestar personal, o hay algo más detrás de estas publicaciones? ¿Podría ser que Kerem esté, de alguna manera, enviando un mensaje a Hande? Para entender mejor el contexto, recordemos que Kerem y Hande mantuvieron una relación que acaparó muchísimos titulares durante un tiempo. Su química en la serie Sen Kalkam traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas del público. Después de su separación, ambos han seguido sus caminos, pero la conexión entre ellos, al menos en la mente de sus seguidores, parece persistir. Y es en este escenario donde las acciones de Kerem cobran un interés particular. Las fotos en cuestión suelen ser de alta calidad, capturando a Kerem en momentos de entrenamiento intenso, o simplemente mostrando el resultado de años de disciplina. A menudo estas imágenes vienen acompañadas de mensajes motivacionales o reflexiones sobre la importancia del autocuidado. Sin embargo, en el mundo digital, nada es casual. Un detalle que no ha pasado desapercibido para los fans más observadores es la frecuencia con la que estas publicaciones, destacando su físico, han aparecido desde que surgieron rumores o especulaciones sobre la vida sentimental de Hande, o incluso, desde que ella misma comparte aspectos de su vida. Ahora, ¿por qué hablaríamos de esto como una respuesta a Hande Erçel? Aquí es donde entra la interpretación y, admitámoslo, un poco de especulación de los fans. Algunas teorías sugieren que Kerem podría estar intentando demostrar que él también está en un gran momento de su vida, física y emocionalmente, quizás para contrarrestar cualquier narrativa que lo posicione de otra manera, o simplemente para reafirmar su propio valor e independencia. Piénsenlo: en el mundo de las celebridades, las comparaciones son inevitables. Y cuando dos personas que estuvieron tan unidas toman caminos separados, el público tiende a evaluar su progreso individual. Podría ser que Kerem, al proyectar una imagen de fuerza, salud y éxito, esté enviando un mensaje sutil: miren, yo también estoy prosperando, estoy en mi mejor momento. Además, no podemos olvidar la parte del alarde. Si bien es cierto que compartir logros y momentos de bienestar es algo positivo, la forma en que estas fotos son presentadas, la elección de los ángulos, la pose, la iluminación, y los comentarios que a veces las acompañan, pueden dar la impresión de un deseo de llamar la atención. Los fans más dedicados de Kerem ven esto como una celebración merecida de su arduo trabajo. Otros, sin embargo, lo interpretan como una forma de mostrar lo que se ha perdido, o de generar una reacción. Y es ahí donde entra la conexión con Hande. Si Hande está siendo vista en situaciones o con personas que podrían ser interpretadas como sus nuevos intereses amorosos, una respuesta del tipo «yo también estoy genial, y quizás incluso mejor», a través de las redes sociales, no sería del todo inusual en el mundo de las celebridades. Por otro lado, también es crucial mantener la perspectiva.
No todo lo que publican las celebridades tiene una doble o triple intención. Es totalmente posible que Kerem Bürsin, como muchas personas, esté simplemente disfrutando de su cuerpo, de sus rutinas de ejercicio y compartiendo esa pasión con sus seguidores. Tal vez se siente bien, está en forma y quiere inspirar a otros a hacer lo mismo. La industria del entretenimiento exige una cierta imagen y mantenerla requiere esfuerzo. Las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con el público y mostrar un lado saludable y activo es algo que muchos actores hacen. ¿Podría ser que la coincidencia temporal con las noticias sobre Ande sea solo eso, una coincidencia? Es algo que debemos considerar seriamente. Sin embargo, la naturaleza de las redes sociales es que todo se analiza con lupa. Cada foto, cada comentario, cada me gusta puede ser interpretado de innumerables maneras. Y cuando se trata de parejas icónicas como Kerem y Ande, esa lupa se convierte en un microscopio. Los fans con su ingenio y su dedicación, buscan patrones, buscan conexiones, buscan ese algo que confirme sus teorías o que simplemente les dé más de qué hablar. El debate en línea está plagado de comentarios de ambos lados, aquellos que defienden a Kerem, que lo ven como un hombre seguro de sí mismo que comparte su estilo de vida, y aquellos que creen que hay una intención deliberada de responder o de generar una comparación, quizás incluso de forma pasiva-agresiva. Analicemos algunos de los elementos que alimentan esta narrativa. Las fotos de Kerem a menudo lo muestran en poses que resaltan su musculatura, con miradas intensas, o en entornos que sugieren un estilo de vida aspiracional. A veces, las leyendas que usa son crípticas o filosóficas, invitando a la reflexión. Si bien esto puede ser interpretado como autenticidad, también puede ser visto como una forma de crear intriga. Cuando estas publicaciones se alinean con momentos en los que Ande también está en el ojo público por razones similares, la conexión parece más fuerte para los observadores. No es solo la imagen en sí, sino el timing lo que a menudo genera estas especulaciones. Otro punto a considerar es el poder de la audiencia. Los fans no solo consumen el contenido, sino que lo interpretan y a menudo, lo amplifican. Cuando una teoría empieza a ganar tracción, la comunidad de fans se dedica a buscar más pruebas, a debatir, a crear hilos en foros, a compartir memes y teorías en todas las plataformas. En este caso, la idea de que Kerem Bürsin esté alardeando de su cuerpo como respuesta a Ande Erçel se ha convertido en un tema de conversación recurrente y eso, en sí mismo, crea su propia dinámica. Los propios actores a menudo son conscientes de esta atención y a veces, incluso pueden jugar con ella, de manera intencionada o no. Por supuesto, también hay una visión más pragmática. Kerem Bürsin es un actor, y mantener una presencia activa y atractiva en redes sociales es parte de su marca personal. La imagen física es importante en esta industria. Compartir su estilo de vida saludable, sus rutinas de ejercicio, es una forma de conectar con sus seguidores, de inspirarlos, y de reforzar su imagen pública como un profesional dedicado y en forma. Podría ser que estas publicaciones sean simplemente una muestra de orgullo por su esfuerzo y dedicación, algo que muchos admiramos. La cuestión de si es una respuesta o una coincidencia es, en última instancia, algo que solo Kerem y Ande saben con certeza. Sin embargo, el simple hecho de que esta pregunta surja y genere tanto debate dice mucho sobre la fascinación que el público tiene por la vida personal de las celebridades, especialmente cuando hay un pasado romántico de por medio. La dinámica entre admiración, especulación y la búsqueda de narrativas interesantes en la vida de figuras públicas es un fenómeno constante en la era digital. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin compartiendo imágenes que resaltan su físico, lo cual podría interpretarse como un signo de confianza y bienestar personal. Por otro lado, existe la posibilidad, alimentada por la especulación de los fans y la coincidencia temporal de eventos, de que estas publicaciones tengan una capa adicional de significado, quizás como una forma sutil de responder a su expareja, Ande Erçel. Lo fascinante de este asunto es precisamente esa ambigüedad, esa área gris donde la interpretación del público juega un papel tan crucial. En resumen, hemos explorado la reciente oleada de publicaciones de Kerem Bürsin centradas en su físico, y cómo estas han sido objeto de debate, especialmente en relación con su expareja Ande Erçel. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde la celebración personal hasta una respuesta indirecta, y hemos considerado el papel de las redes sociales y la audiencia en la construcción de estas narrativas. Al final del día, la verdad absoluta es esquiva,
pero el análisis de estas dinámicas nos ofrece una visión fascinante del mundo del entretenimiento y de cómo las vidas de las celebridades son percibidas y comentadas por sus seguidores. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y entretenido como nosotros al prepararlo. Nos encanta traerles este tipo de contenido y saber lo que ustedes piensan es fundamental para nosotros. Por eso les invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre las publicaciones de Kerem? ¿Creen que hay una respuesta a Hande, o es simplemente una cuestión de coincidencia y estilo de vida? Queremos leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Unirse a nuestra comunidad es fácil y les garantizamos contenido fresco y emocionante de forma regular. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.